hoy vamos a hablar del cine y la formación de la cultura popular mexicana. El mar juguete. La vez pasada estábamos viendo el tema de los chicanos y el tema de la frontera. Y estábamos viendo cómo a partir del empuje económico que empiezan a tener la frontera de los Estados Unidos, muchísimos de los chicanos, de los mexicanos se van a ir para allá creando un mundo diferente que se va a llamar el mundo de los chicanos, que es un mundo de México en los Estados Unidos. Habíamos visto cómo estaban allá los originales, cómo con la fiebre del oro barrieron los originales, tanto mexicanos como anglos, que estaban en los territorios que en un principio eran de México y fueron después arrebatados por los Estados Unidos y formaron parte de la actual nación estadounidense. Vimos cómo la fiebre del oro los desapareció, los desalojó. Vimos cómo llegó la hojarasca con la fiebre del oro, cómo las prioridades históricas del proyecto de Panamá y de la Unión del Pacífico con el Atlántico determinó el destino de todos aquellos que habían quedado desde los tiempos ancestrales de la pertenencia de México a su propia nación. Vimos después cómo llegaron las oleadas, primero huyendo de la revolución, y de todo lo que significaba el que la revolución le pasara a uno por encima, y luego huyendo durante la Segunda Guerra Mundial, los braceros que fueron llamados a ayudarlos en el campo mientras Estados Unidos estaba en la guerra, cómo se fue formando un mundo en el exilio, pero un mundo mexicano en una tierra que ancestralmente fue de ellos, y cómo esta situación indefinida de una tierra que ancestralmente fue de ellos, que después se vuelve una frontera que queda poblada por una cultura que ellos no conocen, con un idioma distinto, que es una cultura anglo, los va a dejar en un limbo, los va a dejar en una situación de indefinición histórica, cómo esta indefinición histórica va a generar fenómenos de creación de pertenencia, como el caso de los pachucos que estábamos viendo, o fenómenos de búsqueda de identidad y de raíces a partir del hecho de ser mexicanos, como en el caso de los estudiantes que empezaron a reivindicar derecho a una alta calidad académica y a un nivel de vida similar al que tienen los estadounidenses a través de los estudios, todo lo que fueron los movimientos por el derecho a la excelencia académica, a la igualdad en el trato escolar en términos de contenidos. Habíamos visto esas múltiples tendencias, habíamos visto el mambo, habíamos visto toda esta cultura que se va generando, esta cultura de la frontera, y habíamos visto que el hecho de que los Estados Unidos le haya quitado ese territorio a México y ahí se haya formado un asentamiento tan grande y hoy por hoy de tanta importancia, creó una relación de siameses entre los Estados Unidos y los mexicanos, que va a hacer que estos pueblos no se puedan separar los unos de otros porque están orgánicamente unidos. Por eso el lazo histórico, y cómo la suerte del uno y del otro van a estar perfectamente interdependientes, y cómo esta relación va a virar y va a tener vaivenes de amores y de odios, de tiempos difíciles y de tiempos de alianzas estratégicas a lo largo de su historia y todavía en lo que falta, porque digamos hoy por hoy el fenómeno es muy grande en términos de número. Los mexicanos son casi 100 millones y en la parte de Estados Unidos hay 11 millones de mexicanos, o sea, esto es una población muy grande. Entonces, dentro de las historias
que viven los chicanos en los Estados Unidos, también hay los que se alcanzaron a afianzar, los que llegaron a Los Ángeles, trabajaron, crearon asentamientos, tienen una comunidad, lograron, digamos, atravesar todo el tiempo del hueco de la frontera, de la línea que estábamos hablando la vez pasada, y llegan a un punto en que crean una vida. Y hay una historia de una comunidad, la comunidad de Palo Verde, que va a crear toda una vida, 2 generaciones, todo un trabajo, todo un pueblo entero que está allá, y van a ser desalojados por la construcción de un estadio de béisbol cuando los Dodgers se van a mudar a la ciudad de Los Ángeles, y en el asentamiento conocido como Chávez Rabín va a haber un desalojo y los van a borrar del mapa, los van a sacar de ahí porque viene un estadio. O sea, los proyectos de desarrollo pueden borrar de un solo plumazo con comunidades que han atravesado todo este gigantesco dolor que habíamos visto la vez pasada para llegar a tener un mundo, una tierra, una vida, y una vez que la tienen, esto es tan frágil que puede pasar una cosa como esas que pasó en 1952, efectivamente van a llegar y los van a borrar de allá. Entonces, esta historia, que es con la que empezamos antes de nuestro paso y de entrar en lo que va a ser el cine y la cultura popular mexicana, que es aquello que va a poblar de manera más concreta y tangible el imaginario del mundo mexicano en América Latina. Antes de entrar en ese mundo vamos a contar esta historia. Esta historia de Chávez Rabín, la historia del desalojo de esta comunidad a partir de la construcción del estadio de béisbol, va a ser llevada a la música por una especie de antropólogo musical que se llama Ry Cooder. Ry Cooder es ese tipo que se fue a La Habana y allá, en los lugares más recónditos de La Habana, perdidos en el mar del olvido de la historia, ya viejos y desengañados, sacó del papel borroso del tiempo que se va a las grandes glorias del son cubano. Él es el artífice del fenómeno del Buenavista Social Club. Este personaje, el que nos trae el Chan Chan, nos recuperó tesoros tan maravillosos como Compay Segundo, como Ibrahim Ferrer, ya se nos fueron esos dos, Elías Ochoa, Omar Aportuondo, toda esta gente gloriosa del son que estaba de moda precisamente en los 40 y en los 50, en la era de los pachucos. Esta era la gente que cantaba. Él nos recupera eso. Bueno, este mismo personaje, el que se fue por todas las calles de La Habana, recuperando las glorias del gran son cubano, este mismo personaje es desde California. Él nació en Santa Mónica, vivió cerca él es norteamericano, es estadounidense, y él vive cerca de una antigua comunidad sobre el fantasma de lo que era Chávez Rabín. Entonces este hombre siempre oyó hablar de eso, pero como una alusión sumamente vaga. Y un día se va a encontrar con un tipo que se hizo todas las fotos de esa comunidad antes de que la borraran, y a partir del encuentro con este personaje, él va a recrear la historia de qué fue lo que pasó, cuál es el fantasma de Chávez Rabín, y cómo fue que él logró recuperar esa memoria musical. Don Newmark era el que había hecho en el 49, pocos años antes del comienzo de las obras. Don Newmark había realizado un ensayo fotográfico. Él le había tomado la foto a los vecinos, a los personajes, a las casas, a los jardines, a los autos, a los bebés, a las escuelas, a la vida, al boxeo, a todo lo que era la comunidad, el mundo que existía allá. Entonces este personaje es, digamos, un documento valiosísimo de lo que era Chávez Rabín, y lo que va a hacer Ry Cooder es aplicar este mismo sentido de la sensibilidad social, histórica y musical para poder contar la historia de lo que pasó allá.
y esa es la que vamos a contar en primera instancia. Entonces aquí hay una advertencia, esto es un trabajo musical. Él va cogiendo, y es un trabajo musical en Spanglish, algunas son en inglés, otras son en español. Él va a contar cómo primero tienen un aviso que en la metáfora del trabajo musical de Chávez Rabín se muestra como una especie de ovni que les advierte que los gabachos, que es como habíamos dicho que le dicen ellos a los ciudadanos estadounidenses, van a construir un estadio y que van a borrar la comunidad. Entonces esto empieza como una metáfora de un ovni que se les aparece y les dice que se pongan las pilas porque los van a... De esa manera se les advierte, si me entiendes, Méndez, que ya tuvo, que esto se va a poner del tamaño que se va a poner. Entonces ellos ya tienen la advertencia, y esto, digamos, es como una reconstrucción, como una deconstrucción de cómo pudo haber sido todo el sentimiento de esa comunidad con lo que iba a pasar, y cuando les van a pasar por las obras. Ustedes imaginen lo que es un estadio de béisbol en una comunidad chicana. Eso, mejor dicho, con el tamaño de esos estadios no quedan para el cuento. Entonces aquí hacen una mezcla de lo que pasa en Chávez Rabín, con la resistencia que la gente tuvo, con las trincheras que hicieron, con las indemnizaciones absurdas que les dieron algunos, con historias de matanzas que sí hubo con respecto a la población pachuca, que en diferentes rebeliones una es una matanza durísima, y recogen como ese sufrimiento que ellos han tenido dentro de ese limbo histórico en el que viven, y cuando al fin la consiguen y la tienen bien, se los van a llevar por delante. Entonces el relato de este recuerdo dolorosísimo es lo que ellos llaman una onda callejera.
Y sin embargo lo hicieron, y se los llevaron, y efectivamente sacaron la comunidad a las buenas, a las malas y a las peor. O sea, al que se dejó indemnizar, el que se dejó robar, al que le pasaron por encima, todo, hasta que se la llevaron. Y arrasaron esta comunidad, y la gente quedó donde se quedan estos casos, en ninguna parte. Con algún trabajo, con suerte quedaron algunos trabajando como parqueadores de carros en el estadio cuando lo construyeron de noche. Eran los que parqueaban los carros y los cuidaban, porque qué más, y esa era su tierra y era su casa. Son historias muy duras de ellos. Entonces ellos recuerdan, antes de que pasara el gran desalojo, antes de que entraran las máquinas, antes de que entraran las obras, antes de que se acabara lo que fue su vida, en un segundo robo, porque esa tierra, pues bueno, esa tierra ya era de ellos antes, ya pasamos por el temita de la guerra y ahora se asientan ahí y en cambio también se los llevan. Entonces, ¿qué era lo que había antes? Pues un pueblo, una vida, una comunidad, mi barrio, como le decían ellos. Este que estamos escuchando, esta canción, se llama Lalo Guerrero, uno de los grandes cantantes chicanos. Murió a los 90 años, poquito antes de que este disco y este trabajo musical saliera a las calles. Y es la memoria histórica y musical de lo que pasó en Chávez Rabín, y es también como esos personajes que sacó de La Habana Ry Cooder, a este también lo va a sacar del recuerdo para hacer posible en el presente la historia de la comunidad de Chávez Rabín, porque es la historia de mucha gente también. Entonces, así terminamos un poco esta primera mirada que hacemos a la frontera, esa mirada que tiene tantas variables, que algunos dicen que es desde los hijos de Zapata a los hijos de Sánchez, haciendo alusión al trabajo antropológico y sociológico de Oscar Lewis sobre lo que fue el hacinamiento, lo que fueron los grandes inquilinatos que se formaron allá, todo eso. Entonces, la gente de la frontera tiene toda clase de historias, tiene las historias del hueco, las de los coyotes, o sea, aquellos que trafican con las personas cruzándolas la frontera, tiene las historias de los que llegan a crearse en bandas callejeras, tiene la gente que llega a hacer asentamientos como los de Chávez Rabín, y que nunca están del todo seguros porque esto puede pasar en cualquier momento. Cuando hay una obra que signifique progreso, en términos de la sociedad, pues a ellos los barren. O sea, la fragilidad de su condición siempre es una condición precaria, siempre la migra está presente en cualquier momento, siempre es la incertidumbre que va desde Chávez Rabín hasta Babel, que después veremos en su momento en nuestra historia del cine como nunca la tienen ganada, porque ahí los pueden sacar en cualquier momento, en cualquiera de las circunstancias. Y por eso en las historias de frontera nos habíamos metido con el relato de Ry Cooder y con la historia de Chávez Rabín. Unos mexicanos se van para allá, para la frontera,
Otros mexicanos, por el mismo problema de no tener una articulación económica, el crecimiento de México va a ser muy grande, pero no tiene la capacidad para absorber en términos de economía formal a toda la población, no puede. Entonces mucha gente pues queda por fuera del sistema productivo, mucha gente queda en la informalidad, porque no da para tanto tampoco. Precisamente esa es la diferencia entre el primer mundo y el segundo mundo, o el tercer mundo. En el primer mundo la mayoría de la población está absorbida dentro del sistema económico, en los otros mundos no, muchísima gente queda por fuera. Entonces aquí hay mucha gente por fuera. Unos se fueron para la frontera, atravesaron el hueco y pasaron las historias que hemos contado de lo que son los chicanos y los pachucos y los emigrantes. Otros van a moverse, van a desplazarse hacia el gran Distrito Federal, hacia la Ciudad de México, convirtiendo la Ciudad de México poco a poco en una de las urbes más grandes del hemisferio. Es impresionante, de todo el continente, porque esto va a llegar a llenarse de tal manera de todos los rincones de México que van hacia el Distrito Federal, que va hoy por hoy, pues eso tiene 27 millones de habitantes, es una cosa absolutamente inimaginable, eso no termina en ninguna parte. Eso se fue formando poco a poco, buscando oportunidades. Habíamos visto en las tierras de Juan Rulfo que los pelados que iban a poder sobrevivir ahí no tenían nada que hacer. Muchísima gente no tiene nada que hacer donde va, no tiene oportunidades económicas, va para el DF, que es como le dicen a la ciudad capital de México, ellos le dicen el DF, el Distrito Federal. Entonces van llegando al DF de todos los rincones de México, y al llegar al DF van llegando con su música, y la música folclórica, la música regional que cada uno de ellos tenía, al encontrarse en un solo sitio, se va a convertir en una música que pasa de ser de una región y de otra a convertirse en una música que empieza a popularizarse. Y aquí se nos junta con el hecho de estar en la era de Lázaro Cárdenas. Entonces, digamos, este personaje siempre nos acompaña. Lázaro Cárdenas va a tener no solamente un apoyo muy grande por la pintura, como vimos en su momento los muralistas, va a tener un apoyo muy importante por todas las manifestaciones culturales de México. Va a ser un tipo impulsador de todas las formas de la cultura popular mexicana, a tal nivel que va a lograr que se universalice. En ese sentido va a ser un poco como fue Getúlio Vargas en el Brasil, en su momento también con la samba y con la creación del fútbol y ese imaginario poderoso de la gran nación brasilera. Pues bueno, lo suyo va a ser Lázaro Cárdenas también. Entonces, Lázaro Cárdenas va a hacer una campaña política con un personaje que a partir de ahí se va a volver un arquetipo histórico, que es el equivalente a decir México, el mariachi. Entonces se va con el mariachi Vargas, y ese mariachi Vargas lo va a llevar a la radio, y la radio va a ser en este momento de nuestro relato importantísima, porque la radio es el medio de comunicación de masas más importante en este momento del relato, porque es donde, a través de la cual todo México va a conocer las canciones. Entonces, con la estructura, con el mariachi, con la figura del mariachi, se va estructurando lo que es la música ranchera. Es cuando le meten las trompetas, y esto ya empieza a tener toda una forma: el guitarrón, el sombrero, las trompetas, los violines. Esto ya van a ser las figuras que van a dar las serenatas, y esto sí, mejor dicho, todo el que oye esto sabe de qué estamos hablando, pues porque es lo más conocido y lo más presente en nuestra propia sociedad de la cultura mexicana, es la figura del mariachi. Y no pares en cualquier esquina un viernes por la noche a ver de qué estamos hablando. Entonces, este personaje, Lázaro Cárdenas, le va a dar un aval político importantísimo a través de su campaña. Y así empieza a popularizarse en la radio, ya no como una historia de un pueblo o del otro, sino ya como una historia cultural de México, la ranchera.
Y ahí empiezan a aparecer los grandes, porque ahí va a aparecer Luis Aguilar, Antonio Aguilar, que en paz descanse recientemente, Jorge Negrete, Pedro Infante, Miguel Aceves Mejía. Bueno, de ahí para adelante empieza una constelación de lo que se va a llamar el Star System, o sea, el sistema de superestrellas de los mexicanos, que van a ser los cantantes de las rancheras. Entonces, por un lado, está todo este apoyo y toda esta parte de las rancheras. Aquí empezamos a formar el México urbano. México va pasando de ser una sociedad rural a ser una sociedad urbana, porque muchísima gente está llegando al DF. La radio le va a dar todo un empuje a esa dinámica de la cultura, que significa que la música mexicana se popularice en tanto dentro de su propia sociedad, y esto va a hacer, digamos, que todo el mundo asimile estos arquetipos como las representaciones más importantes de su corazón y de sus sentimientos a través de las rancheras, y de ahí para adelante eso es un universo de nunca acabar. Paralelamente, mientras la ranchera se toma la escena radial, mientras empieza a abrirse este mundo de las superestrellas de la música mexicana, aparece un monstruo de la canción, un compositor impresionante que va a ser un fenómeno en la radio. El hombre va a convertir la radio en algo que la gente va a sentir cerquitica, como que si le susurrara al oído. Y es que así hacía, era que le susurraba al oído, era la misma sensación como si estuviera ahí presente con ellos. Entonces va a surgir grandiosa y magistral la figura de Agustín Lara. Agustín Lara, que va a incorporar a México el gran mundo del bolero, porque ese sí es un mundo que recorre el continente, es un mundo que tiene que ver con los cubanos, con todo el mundo. Dentro del gran mundo del bolero, Agustín Lara lo lleva a la radio con su voz. Agustín Lara, con su genio de composición, era un personaje de esta clase media pauperizada que empieza, digamos, a perder recursos. Tuvo que trabajar desde muy niño para ayudar a la casa, y su familia arrendaba habitaciones para poder completarlo del mes. Y uno de esos inquilinos que arrendó una habitación, cuando vio el prodigio de este hombre con el piano, se lo llevó a escondidas a tocar por las noches en los burdeles como desde los 13 años. Este personaje va a tocar el piano en los burdeles. En una ocasión le pegaron un botellazo que le dejó una cicatriz que le atravesaba toda la cara, de la cual se sentía orgulloso. Era una mujer en una riña por allá. En todas esas historias de noches y de burdeles, él nunca dijo quién ni puso cargos, pero ahí la llevaba. Entonces este personaje va a tener una vida turbulenta, así mejor dicho, de acción, suspenso, intriga, y va a tener un romance muy sonado con la diva por excelencia del cine mexicano, María Félix, la doña, sí, que va a dar de qué hablar. Mejor dicho, la idea de los escándalos amorosos en la farándula no es de estas épocas, es desde los tiempos de Agustín Lara y María Félix, de Ingrid Bergman y Roberto Rossellini, de Wally Simpson y el rey de Inglaterra. O sea, escándalos amorosos de famosos, toda la vida ha habido, y esto era de lo más, la lora que alcanzaron a dar estos dos fue absolutamente impresionante. Entonces, Agustín Lara va a ser un fenómeno radial y musical impresionante, y sus intérpretes van a popularizar también con una gran genialidad la música de Agustín Lara. Entonces, este personaje que nos los cuentan a mí en novelados, también hay un libro de Pilar Tafur y Daniel Samper Pisano que cuenta fabulada y novelada la historia de Agustín Lara, y este es un personaje pues impresionante, y es el de Acapulco y todo eso. Él tiene intérpretes, y los intérpretes de la música de Agustín Lara son de un tamaño, son del tamaño de Toña la Negra.
y del tamaño, no solamente de Toña la Negra, sino del tenor de las Américas, ni más ni menos que Pedro Vargas. Aquí escuchábamos a Pedro Vargas con otro de los grandes, con Benny Moré, los dos cantando Perdón, el Benny cubano. Y este personaje va a ser, digamos, del corazón de toda la América Latina. Pedro Vargas, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido, siempre decía Pedro Vargas. Entonces, con una constelación de estrellas como la que les acabo de contar, va a surgir otro fenómeno fantástico: el cine. Entonces resulta que el cine en México tiene el mismo tiempo que el cine en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque resulta que Thomas Alva Edison no solamente era un gran inventor, sino que también era un muy hábil negociante. Alva Edison, entre las muchas cosas que se inventó uno de los aparatos, digamos, de las cámaras para producir el cine, el cinematógrafo. Ese fue uno, mucha gente está trabajando en eso, bueno, ese fue uno. Alva Edison creó las patentes, o sea, patentó el invento. Al patentar el invento, en ese momento, todo el que filmara utilizando su aparato tenía que pagar por la utilización del aparato. Eso hizo que un grupo de europeos que de origen húngaro, de origen judío, que venían huyendo de todas las historias de Europa, llegaran a una finca donde instalaron todos los equipos de cine, una finca lo suficientemente cerca de la frontera para que en el momento en que llegaran los señores de las patentes, ellos pudieran eludirlos atravesando la frontera yéndose para México. Entonces, en la pura frontera entre Estados Unidos y México, esta finca se llamaría Hollywood, y allá crearon la gran industria del cine. Entonces, por un lado, el cine les quedaba ahí al ladito, no es que ahí quedaba Hollywood, ahí nomás. Y por el otro lado, en la alianza estratégica que tuvo México entre Lázaro Cárdenas y Franklin Delano Roosevelt, pues todo el material necesario para las películas estaba a disposición de los mexicanos, porque ellos no tenían ninguna restricción. Eran socios de los norteamericanos, socios estratégicos, entonces no había problema. Entonces existe la cercanía de Hollywood, existe la facilidad para el acceso al celuloide, a todo el material cinematográfico. Entonces empiezan a aparecer cerca de la misma época, hay una especie de paralelo entre el cine mexicano y el cine en Estados Unidos. Pero en México, con esta cantidad de estrellas de la canción, lo que va a hacer el cine es una especie de guión de bandas sonoras. O sea, es realmente la ranchera la que va a protagonizar el cine mexicano, y el guión va a ser una manera de ensamblar las rancheras alrededor de una película en un fenómeno análogo, muy parecido a lo que hoy pasa en la India, en el famoso Bollywood, en Mumbai. En la India lo importante es la banda sonora, es tanto así que los intérpretes de la música de las películas de la India son tan importantes como los actores, y la película es casi que un pretexto para pasar la riqueza musical de las bandas sonoras del cine de la India. Bueno, pues el cine mexicano es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el Star System? O sea, el sistema de las superestrellas del cine. Pues todos estos cantantes de rancheras que nos hemos cantado ahora van para el cine. Y al ir para el cine, entonces las películas mexicanas van a ser apoyadas. Lázaro Cárdenas le va a dar el mismo apoyo a la industria cinematográfica que le dio a la pintura, que le dio a la radio, que le dio a todo lo que vaya a articular la identidad y la cultura popular mexicana.
Entonces, con la cercanía de Hollywood, con el acceso a los materiales, con los actores, los directores norteamericanos cada ratico pasando la frontera, o sea, la influencia, con el apoyo, es muy importante el apoyo de Lázaro Cárdenas, porque el apoyo del Estado a la industria cinematográfica la hace posible, la deja respirar, le garantiza que pueda subsistir, y la industria del cine empieza a hacer que México se mire a sí mismo, se refleje en sus propios personajes, recree su cultura, y le va a dar una retroalimentación a la cultura mexicana a través de la imagen de sus propias películas, porque el cine construye identidad en un pueblo de una manera importantísima. Entonces este apoyo fue definitivo. Entonces van a tener una cantidad, digamos, de características cinematográficas. Una son todas las bandas sonoras y todas las películas mexicanas donde todo el mundo canta, y son historias de amor que se van a hacer además a la lata. Es que son, pero miles de películas que se van a hacer en lo que se llaman los años dorados del cine. Los años dorados del cine son la década de los 30, la década de los 40 y la década de los 50. Ya después morirá el cine, ya veremos en su momento por qué. Hollywood despuntará. Además, durante los años 40, en Estados Unidos está ocupado en hacer un cine que sea más de campaña por la Segunda Guerra Mundial que en desarrollar la industria en sí misma. Así que es un tiempo de, digamos, de florecimiento del cine mexicano. Después, cuando Hollywood reactive su industria y Estados Unidos se vaya convirtiendo en una potencia, el cine va a quedar relegado, ya va a quedar atrás durante un poco de tiempo, y además va a aparecer la televisión. Pero eso viene más adelante. Durante la época dorada del cine hay, por un lado, el sistema de las superestrellas que van a protagonizar las bandas sonoras y las películas que son prácticamente musicales. Todo el tiempo están musicalizando las glorias. Entonces mire que pasamos del campo a la ciudad, de la ciudad a la radio, de la radio al cine. El cine se universaliza, porque ese cine sí se sale del ámbito puramente local mexicano y empieza a recorrer el mundo hispano. Y en el mundo hispano todo el mundo vio las películas mexicanas, las películas en blanco y negro, todo el mundo las vio. Y al universalizarse da a conocer y populariza la cultura mexicana en América Latina. Como va para sociedades que tienen problemáticas muy parecidas, este cine le habla mucho a la gente, porque trata sociedades que entienden cómo es la sociedad mexicana. Este cine tiene héroes populares y se articula alrededor de la figura del pueblo, porque es el cine que hace un país que hizo una revolución. Porque también el cine tiene que ver alrededor de qué se articulan las problemáticas. Muchas películas inglesas tenían la nobleza y la realeza como sus protagonistas, porque la monarquía es el hilo conductor de la nación inglesa. Bueno, pues aquí es el pueblo, porque ellos hicieron su revolución, y este es el cine que está apoyando Lázaro Cárdenas. Entonces, aquí el protagonista es el pueblo. También el protagonista de las películas rusas es el pueblo de ese momento. También el protagonista del neorrealismo italiano en la posguerra es el pueblo. Pero aquí hay una diferencia. En el cine mexicano hay humor, hay picardía, hay humor, hay música. Es un cine más de comedia. No deja de mostrar realidades, pero de una manera amable. Y dentro de eso hay un personaje que, si bien en la comedia los cómicos del cine norteamericano, del cine de Estados Unidos, vienen del mundo de la acrobacia, como el caso de Buster Keaton, que además se va a plasmar a través de las películas mudas, o el entrañable personaje que vendría de Inglaterra y se haría popular en Estados Unidos, el siempre maravilloso Charlotte, este personaje de Charles Chaplin que siempre desafiaba los grandes poderes del mundo industrial, de todas esas historias en las cuales triunfaba la bondad de este personaje popular. En el cine mexicano, el personaje no es un acróbata, sino un verdadero genio de la palabra. Del espectáculo de carpa, que era un espectáculo de cómicos que iban de un lugar al otro en carpas, viene un personaje que es tan importante en la historia mexicana, tan heroico y tan fundamental como puede serlo Benito Juárez, como puede serlo Morelos, como puede serlo Zapata, como puede ser Villa, como puede ser el mismo Lázaro Cárdenas, porque los héroes no son solamente aquellos que hicieron estas grandes proezas políticas, sino este personaje que es un héroe como si tal, Mario Moreno Cantinflas. Cantinflas va a crear un estilo en el cine
tan importante que se va a volver una categoría en América Latina. Cuando alguien habla de una manera en la cual dice una cantidad de cosas que en el fondo nadie entiende qué es lo que está diciendo, se dice que está echando un discurso cantinflesco, porque Cantinflas generó este personaje que era capaz de manejar el lenguaje de una forma tan supremamente hábil que lograba crear unos monólogos absolutamente gigantescos y que lograba triunfar, salirse con la suya. Tenía la astucia de esos personajes populares que van a sobrevivir y que siempre salen avanti a punta de ingenio. Él representa el México roto. Él representa a estos pobres que no están articulados en el sistema formal de la sociedad mexicana. Siempre hace personajes pobres. Ahí está el detalle, es este personaje de la cocina, ahí está el detalle, además es el punto de quiebre donde empieza realmente a crearse el personaje de Cantinflas. Él va a ser el cartero, él va a ser el profe, él va a ser un montón de personajes populares que siempre están reivindicando, personajes nobles, digamos, de alma buena, que van reivindicando el derecho de los pobres a triunfar en la sociedad. Y este cine va a ser adorado, no solamente por los mexicanos, sino por toda América Latina. Este personaje es de primera línea y nunca se puede contar una historia de la nación mexicana sin rendirle el debido homenaje a Cantinflas. Entonces, Cantinflas va a representar este personaje en el cine con una originalidad. Él va a ser el más grande de todos, pero también en esa época van a aparecer personajes como Virito y Capulina, Tintán, que estábamos hablando como arquetipo de los pachucos. Van a aparecer muchos personajes de los cuales Cantinflas va a sobrevivir al paso del tiempo. Muchísimas películas hizo Cantinflas. Entonces el cine va creando toda una cultura popular. Por un lado por los cómicos, por el otro lado por los personajes recios, como María Félix, que en una cultura donde la mujer en los cascos urbanos está sometida a tanta sumisión, porque la cosa era complicada, ella retoma los personajes de las mujeres fuertes, altivas, independientes, dinámicas, como fueron un día las mujeres de la soldadesca que acompañaron la revolución. Esta mujer va a ser la doña, y el personaje arquetípico de ella va a estar basado en una novela de Rómulo Gallegos que va a ser ni más ni menos que Doña Bárbara. Y María Félix va a ser un mujerón, la cosa más impresionante, una de las verdaderas divas del cine. Y cuando le preguntaron que por qué no hacía películas en Hollywood, ella dijo porque no quería hacer, dijo, yo no quiero hacer ni de prostituta ni de ladrona, y en Hollywood no contratan a los mexicanos para nada más, entonces me quedo aquí tranquilita haciendo un cine digno de un arquetipo fuerte y totalmente autónomo y altivo, como fueron los personajes que interpretó María Félix, María Bonita, con sus historias con Agustín Lara. Entonces, aquí va surgiendo el arquetipo del cine mexicano. Y el cine mexicano, el cine popular mexicano, va a ser una industria enorme, donde los directores del cine popular todavía no son una figura. Hay otro cine de autor, que lo vamos a ver después, pero hay un cine popular que se produce en grandes cantidades. Entonces, de ahí, de Cantinflas, después va a aparecer un personaje. No solamente aparece Cantinflas, sino que también hay otro personaje que va a ser importantísimo, y ese personaje es ni más ni menos que el Santo. El Santo es un personaje que originalmente era un cómic, una historieta basada en El Fantasma, el personaje de Lee Falk. De ahí sacan el Santo, el enmascarado, y él va a traer las máscaras, y luego va a ser un personaje del cine y va a hacer cualquier cantidad de películas con un éxito tan grande que va a llevar el tema de la lucha libre, y un empresario se va a ganar la lotería, va a crear las arenas y va a crear la industria del cine alrededor del Santo. Esto es tan importante y tan popular que hasta en Turquía le tienen culto al Santo. Ellos tienen toda una adoración, y en la Cinemateca de París hay una sección destinada única y exclusivamente a las películas del Santo, que preconizaban el mundo de la lucha libre muchísimo antes de Bruce Lee y mucho antes de Jackie Chan, y por supuesto de los tiempos de las dagas voladoras, en las cuales ahora, antes de todo eso, estaba el Santo. Y con esto una parte importantísima de la cultura mexicana, que es precisamente la lucha libre. Más adelante, cuando la televisión empiece a tomarse el mundo,
cuando Hollywood se vuelva una industria descollante con la cual no pueden competir el cine mexicano, cuando el color encarezca la tecnología tanto que ya no es accesible, cuando no pueda responder a la televisión, porque es que Hollywood pudo responder al reto de la televisión haciendo las grandes superproducciones de Cecil B. DeMille, pero o como Los 10 Mandamientos, o películas punzantes y durísimas como las de como Una gata sobre el tejado caliente, o Quien le teme a Virginia Woolf, que eran las que hacía Samuel Goldwyn. Los mexicanos no pueden hacer nada de eso. Entonces el cine, por eso es que la era dorada del cine va a ser solamente estas 3 décadas y después desaparece para resurgir más adelante como el cine de autor que vamos a ver en su momento. Y en la televisión, un personaje tomado, digamos, de muchas de los arquetipos de Cantinflas, sobre todo más que de sus monólogos, porque en eso nadie, ni antes ni después, ha podido igualar la figura de Cantinflas, de los diálogos. De los diálogos de Cantinflas y de este personaje popular va a surgir otro gran personaje del mundo mexicano, Roberto Gómez Bolaños, que va a ser Chespirito, y él va a traer la vecindad del Chavo del Ocho. Sí, allí donde en ese México roto, si el chavo es un niño abandonado que vive en un barril en la vecindad, donde don Ramón, que nunca tiene empleo, el papá de la Chilindrina, siempre debe la renta, todo el mundo está vaciado, ahí medio sobrevive el profesor Girafales y el señor Barriga, que es el que cobra la renta que nunca nadie le paga. Este personaje Gómez Bolaños va a crear una gran cantidad de personajes en el mundo mexicano. Uno es la vecindad del Chavo, y otro va a ser tomado de los superhéroes, tomado también del Santo, el Chapulín Colorado. No contaban con mi astucia. Entonces aparece un héroe que no tiene plata, ninguno de estos héroes tiene plata, además no tienen poderes, son simplemente valientes, y el Chapulín ni eso, porque que si lo hago, y que si lo hago así, pero yo, entonces no, ni siquiera es valiente. Un día además es un héroe que no tiene, le pedían 5 pesos, no, si yo soy un héroe del tercer mundo, y cuando dicen, pero ya, él dice, es que no me tienen paciencia, y es todo este personaje de, ¿y ahora quién podrá defendernos? Yo, el Chapulín Colorado, dicen, no contaban con mi astucia, y va creando todo un imaginario. Estos son personajes de ese México roto, de ese México del rebusque, donde la gente trata de sobrevivir como puede en las circunstancias más complicadas y logra hacerlo con humor y logra hacerlo con cariño. Eso es, digamos, como lo dirían ellos mismos, tómalo por el lado amable, que es una manera de mostrar realidades bravas del mundo mexicano a través de un mundo humorístico, que es el mundo de la vecindad, y donde hay personajes después como los ladrones, que es el Chompiras, y personajes que son muchísimos personajes que va creciendo en diferentes secciones, pero esos personajes van a ser increíblemente populares, no solamente en México, sino en toda la América Latina. El Chapulín Colorado va a marcar un hito en la historia de la televisión del continente. Entonces, así se va formando la cultura popular mexicana, en donde todos estos personajes van a formar una parte fundamental del imaginario de nuestra cultura y de nuestro continente, viniendo directamente del proceso que tiene México de articularse como una identidad cultural ellos mismos también. Igualmente va a haber personajes del cine de autor, que en su momento vamos a ver que son los personajes, la influencia del surrealismo, la gente como Buñuel, como Arturo Ripstein, la gente como el Indio Fernández, que va a crear otro tipo de arquetipos y que preconizan el gran cine que ahora están haciendo los mexicanos. Y fue por ellos, por el trabajo que ellos hicieron, que luego va a existir gente que haga Babel o El laberinto del fauno. Eso lo vamos a ver en su debido momento. Entonces, la manera como ellos van a llevar al gran cine que hoy están haciendo los mexicanos, y la forma como la literatura va a estar totalmente entretejida entre el mundo del cine y el mundo de la gran novela, del boom latinoamericano, dentro de la formación de toda la cultura popular de este gran país, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios rotos y dolorosos de Chávez Rabín, desde ese desplazamiento de los pueblos cuyos estadios les cayeron encima, como la comunidad de Palo Verde, desde las historias de amor y dolor de Agustín Lara y María Félix,
desde los mariachis que cantan en las serenatas y en todas las historias de amor, desde las bandas sonoras del cine, desde los grandes intérpretes como Pedro Vargas, desde los arquetipos cinematográficos, desde la genialidad de Cantinflas, desde la mirada de Roberto Gómez Bolaños y todos los personajes que pueblan el mundo de la cultura popular mexicana. En la producción Ernesto Díaz, en la narración Diana Uribe, y para ustedes feliz domingo.